Maya Huracan é agitadora e ativista, é curadora-chefe da Bienal de Resistência e co-curadora da 21ª Bienal de Arte e Paz, Mais Allá, que é parte do programa pedagógico da Bienal FENSA, de 2019-2020. Maia coordena o programa de formação em artes visuais da Fundação Paz, na Guatemala, é curadora associada da Casa de la Memória, trabalhando a partir da gestão crítica da memória histórica guatemalteca. Atualmente dirige a coleção de arte Paz, que cura com um olhar crítico, feminista e descolonizador. Também colabora na criação de espaços independentes, tais como La Revuelta, um coletivo de curadores guatemaltecas para formar espaços seguros na arte e dissidentes desde a linguagem. Então, Maia, muito obrigada, seja bem-vinda e o espaço agora é seu. Hola, mucho gusto todas, todos y todes. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Y siempre me gusta saludar desde esta Centroamérica, que muchas veces es puente, pero la mayoría es barranco. O es como yo siento que puede nombrarse desde ese lugar, ¿verdad? En este espacio que conocemos, ¿verdad? Y que conocemos en esta Centroamérica, que nos invade genocidios, que nos invade violencias sistémicas, ser maya, ser indígena es un acto revolucionario. Y es por eso que presentarme en este foro, en este momento, era más que una charla entre nosotros, es el acto simbólico de reconocernos entre cuerpos que luchan. Y eso se me hace la resistencia en sí mismo. Y hoy les voy a contar un poco, voy a compartir pantalla, les voy a contar un poco cómo yo había entendido el mundo del arte en un principio, y en la esencia principal era ir a estos grandes museos europeos y ver todo lo que sucedía y pensar que genuinamente eso era arte, ¿verdad? Porque alguien lo había dicho y lo había colocado y había tenido todos los bienes económicos para colocarlos ahí y asumirlo desde ese lugar. Y entonces dije, bueno, eso es lo que es arte. Después empiezo a entender que tal vez en el museo, y después vengo y dicen, no, eso no es arte, esto es arte para ellos. Pero ¿qué es arte para nosotros desde estos centros? Entonces está la fotografía del Museo de Arte Moderno en Guatemala, y me doy cuenta que es un pequeño rubro de lo que creen que es arte en Europa. Y entonces hacen una casita más pequeña porque Centroamérica lo pintan todas las paredes de blanco y colocan ahí un arte patriarcal, machista, eurocéntrico, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta, y el colmo fue cuando llegué al Museo de Etnografía en Guatemala y veo la piedra de moler de mi abuela, que genuinamente todas las mujeres mayas tienen y a veces la guardan abajo de su cama, y verla como un centro de exhibición, como aquel ejercicio de yo, bueno, es la piedra de mi abuela que hace dentro de este museo, como lo decía Sandra, tan alejado de las visiones que a mí me construyeron desde mis ancestras. Y creo que después encontré un espacio donde yo podía dialogar con estos presentes, pasados y futuros que soy, ¿verdad? Que soy la herencia de los ancestros, pero al mismo tiempo también soy las violencias que me abrazan. Y era la Casa de la Memoria. Era encontrar la Casa de la Memoria, un lugar donde yo me podía pensar para atrás y pensar para adelante. Un poeta guatemalteco, Cachiquel, dice, que se llama Humberto Cabal, dice, a veces camino para atrás para que no se me olvide esas memorias que me abrazan. Y caminar para atrás también es reconocer lo que nos ha construido. Pero todos estos espacios museísticos estaban dentro de 4 paredes, dentro de un museo, dentro de una galería, dentro de algo que tú tenías que atravesar, entrar.
Y entonces, al plantear la Bienal en Resistencia, que ese fue nuestro logo, que era muy interesante porque cada vez que hay marchas sociales en Guatemala, se quema una llanta para que la policía no te pueda ver. Entonces, el logo de una llanta quemándose en sí mismo era un ejercicio político. Pero entonces la idea que tuvimos nosotros era sacar a la calle todo lo que nos construía, ¿verdad? Todas estas memorias de historia, de espacios, y en lugar de hacer una galería, ¿qué tal si hacíamos una fiesta? ¿Verdad? ¿Qué tal si hacíamos una fiesta? Entonces dejamos de pensar el arte, y sí, me había quebrado el pie ahí, por eso estoy en muletas, por eso se resiste desde la mente, también se resiste desde el cuerpo, pero ¿por qué no usar la calle como una bienal, ¿verdad? Y era una bienal que no tenía apellido, que su apellido era Resistencia. Y eso era una contradicción en sí misma. Más que dar una alternativa de bienales donde todo el mundo venga y sea espectacularidad, lo que buscábamos era plantear cuestionamientos y utilizar lo que ya nos pertenece, que es las calles, que es los lugares donde también nos vulneran, como ejercicio artístico, ¿verdad? Pero más que un ejercicio artístico, era redefinir lo que era arte para nosotros desde una Bienal en Resistencia. Y eso fue arte como acontecimiento social. En la cultura, en las ideas mayas, de las cosmovisiones mayas, la palabra arte no existe. Existe A y J, que significa hacedor, y es el que hace. El que hace, el que produce, el que escribe, ¿verdad? El que hace. Y entonces, en sí mismo, nos daba a nosotras la posibilidad de construir narrativas más amplias, que buscaran recuperar el tejido social y no quedarnos dentro del museo hablando de estos temas sociales. Y es muy cómodo hablar dentro del museo. Yo he hecho muchas exposiciones dentro del museo y nadie me ha llegado a decir, no lo hagas, pero hablar dentro de las calles, tenés la posibilidad de que encontrás al otro como una gente que te va a educar y te va a enseñar. Y creo que una de las cosas principales para nosotros era reconocer también todos aquellos cuerpos que habían sido vulnerados. ¿Dónde están las comunidades gays? En Guatemala les decimos huecos, ¿verdad? ¿Dónde están todas las comunidades diversas en la memoria del arte? ¿Verdad? ¿Dónde están todos estos espacios que podíamos dialogar, ¿verdad? Y entonces aquí en el video están viendo lo que sucedió en la Bienal en Resistencia hace 2 años, ¿verdad? Que fue la primera, fue prepandemia, y fue de estar en la calle, de provocarnos los unos a los otros y de infraccionarnos. Y lo más interesante, lo voy a adelantar un poco de esto, lo más interesante de utilizar la calle como un museo era que podíamos hacer todo lo que quisiéramos. Y lo más importante de autogestionarnos es que podíamos decir todo lo que quisiéramos y nadie nos detuvo nunca. Y entonces también, como no había una sede, podíamos irnos a todos los pueblos de Guatemala a hacer sedes y a trabajar con las comunidades, y me voy a retractar, no a trabajar con las comunidades, sino no es lo mismo trabajar en comunidad que hacer comunidad, y creo que eso fue lo que hizo la Bienal en Resistencia. No quiero trabajar en una comunidad como un conquistador, como un colonizador que llega a tratar de enseñarte qué es arte. No, vamos a hacer comunidad y vamos a aprender unos de los otros. Y entonces, yo ya estuve en una Bienal de Arte País Normal y en la Bienal de FEMSA también, entonces para saber a dónde quiero ir, primero tenía que saber de dónde me quiero alejar. Y entonces yo siempre miraba estas charlas de las bienales, estas galerías que se ponían así con la mesa, las flores y todo. Y yo dije, no, eso no es Guatemala, muy pocas personas hacen eso en Guatemala y lo vamos a hacer de este lado. Esta fue una charla que tuvimos que nos apoyó un artista que se llama Edwin Alarcón Lam, donde presentamos el catálogo de la Bienal en Resistencia, pero también fue un mercado donde todos podían vender sus libros y nos sentamos
pedazos de blocks, que es como pedazos de madera, hicimos nuestra silla y todos platicamos y todos hablábamos. Y en lugar de presentar una bienal que tiene muchas banderas atrás que representan el ejercicio colonialista, que representan la propiedad del territorio, presentamos una bienal en un círculo donde todos se provocaban a sí mismos preguntando qué es una bienal o qué debería proponer la Bienal en Resistencia. Y la respuesta fue, debería de contar nuestras otras historias, ¿verdad? Que no son las que se cuentan en los museos y en las galerías, ¿verdad? Y entonces, a raíz de esto, esta Bienal trabajó de otro modo, ¿verdad? Esta es una intervención de científicos que se llaman ACAGUA, ¿verdad? Organización de Científicos de Antigua Guatemala, que es esta ciudad colonial. Si ustedes ponen Guatemala en Google, van a encontrar esta ciudad hermosa, que está llena de extranjeros, pero la hace un poquito menos hermosa, pero es una ciudad hermosa y es colonial. Pero lo que esta comunidad de científicos hablaba es que pintaron todos los pájaros y todos los animales que existen alrededor del círculo verde de la ciudad y decía, el empedrado me desplaza, yo resisto, la ciudad me desplaza, yo resisto. Y la consigna de ellos era, lo colonial no es patrimonio cultural, porque esta ciudad está nombrada como patrimonio cultural. Y la importancia de decir, lo colonial no es patrimonio cultural. Y fue una intervención de un espacio muy sutil, muy linda, y en todos los lugares de Antigua se colocaban los diferentes animales que existían alrededor del círculo verde. Y como bienal, tenemos la oportunidad de desplazarnos, y esta es la pieza de Camila Juárez. Camila Juárez es de un espacio que se llama la comunidad en Misco, Guatemala, que queda algo alejado de la ciudad, pero ella hace una investigación como antropóloga que es de cómo su familia, la primera familia Cachiquel, llega al espacio, ¿verdad? La primera familia llega a ese espacio y cómo alrededor de eso se pobla todo el territorio, y entonces lo que hace es que agarra la casa de su infancia y le pide a su abuela, a su papá, a su mamá que les cuente la historia de la primera vez, por qué compraron un terreno ahí, compraron ese terreno, y escriben toda su casa la historia de cómo llegaron las primeras comunidades a ese espacio. Y entonces ahí su mamá y su abuela hicieron de comer tamales, todos nos sentamos, escuchamos las historias, la comunidad compartía, y ahí no importaba quién era el curador, y ahí solo importaba qué historia nos estaban contando y de dónde íbamos a aprender. Y después les voy a hablar como de lo que es curaduría comunitaria, que ya es una teoría que estamos desarrollando. La artista Marilyn Boror es una artista maya cachiquel, que habla desde su cuerpo, desde los procesos que puede contar, las memorias de su cuerpo. En Guatemala recientemente se hicieron manifestaciones y se destrozaron algunas estructuras súper coloniales de hombres en caballo, que saber quiénes eran, pero eran hombres en caballo. Creo que en toda Latinoamérica siempre hay hombres en caballo, siempre son Cristóbal Colón. ¿Y cómo se llaman? El artista viene y hace el monumento vivo. La primera reflexión que hizo es por qué en toda Centroamérica no hay un monumento de una mujer indígena. La segunda reflexión que hizo es monumento vivo, colocar sus pies en cemento puro para la reflexión acerca de los defensores del territorio, y en la placa de abajo decía, este es un monumento en honor a los defensores de la tierra, defensores del territorio, que han luchado y que han desaparecido en el intento. Y ella se quedó por lo menos como 3 horas en esta posición, tiene su traje originario de San Juan, y una de las cosas que pasa en su territorio es que es un territorio de flores y se cosechan mucho las flores, pero la cementera, que es las minas y todos estos lugares de que hacen cemento, lo está destrozando y lo está arruinando. Entonces esto era fundamental para ella y fundamental para que desde la ciudad pudiéramos conocer estos. Entonces ahí es donde un acontecimiento social, recuperación del tejido social
¿verdad? Y cómo esta historia se une. Fue algo muy cuidadoso, donde todos la apoyamos y todos las cuidábamos, y creo que fue muy impactante para mí personalmente porque es amiga, y llorábamos, todo el mundo lloraba de ver a una mujer indígena parada con toda la fuerza del mundo, y más que un monumento, para mí esto fue encender fuegos, más en un país tan racista y clasista como Guatemala. Y esto también impone al artista Juan José Guillén con su obra Señorita Memoria Trans. En cada pueblo de Guatemala siempre conmemoran a una señorita, ¿verdad? Es como una princesa o una reina del pueblo. Y él recuerda desde muy pequeño que en su pueblo, que es un pueblo que queda a 8 horas de la ciudad de Guatemala, San Rafael, Pie de la Cuesta, él se recuerda cuando era pequeño, él miraba a una mujer trans todos los días, y la mujer trans llegaba a ayudar a su casa y se llamaba Julia, pero cuando ella muere, asumen que murió de SIDA por todo lo que pasa y nadie la carga. En los pueblos se tiende a tener la tradición de cargar las cajas hasta llegar al cementerio, pero ella la meten en un carro y no le ponen Julia en su nombre, porque ponen el nombre de su identificación y le ponen Rodolfo. Y Juanjo recuerda esta historia cuando era pequeño y dice, yo descubrí que yo no era diferente a través de ella, ¿verdad? Porque ella era feliz siendo mujer, aunque todo el pueblo la tratara como hombre. Y entonces Juanjo se transviste de señorita Memoria Trans y camina en las calles de su pueblo. La mujer que miran de amarillo era su mamá, que estaba constantemente caminando atrás de él. Y cuando en el pueblo decían, ¿quién es él? ¿Es un gay? Él decía, no es solo gay, es mi hijo. Y está recordando a Julia. ¿Se recuerdan de Julia? Era nuestra amiga, era amiga del pueblo. Y hace una placa. En Guatemala es muy común poner esta placa a las personas que mueren, y le pone Julia, tu presencia se confirma en nosotros. Y llega al cementerio y la coloca en el espacio. En ese momento, y creo que una de las partes importantes es que se para en medio del pueblo con su mejor amiga trans, que es Ivanka, que también es artista, y ella le entrega la placa. En este momento, yo se los cuento y tengo la piel de gallina, en este momento yo lloraba y yo decía, yo no entiendo qué es esto, pero esto ya no es una bienal, esto ya no es arte, esto es otra cosa. Y todo el pueblo de San Rafael se va atrás de él caminando y llegan al cementerio, y cada una de las personas, hombres y mujeres, se recuerdan de Julia y hablan de ella, ¿verdad? Yo ya no sé qué es eso, yo ya siento que es algo más, y me da toda la satisfacción para mí decir también que a muchas de las acciones de la Bienal de Resistencia no llega al mundo del arte, y eso está bien, no llegan los grandes artistas ni los grandes curadores, y eso está bien, porque es la posibilidad de escribir otro mundo del arte. Citando a las palabras de Octavia Butler, es, ya no hay nada nuevo debajo del sol, pero hay otros soles, y creo que esta puede ser una posibilidad. Muchas gracias. Maia, muito obrigada. Que fala também. Gente, essa tarde aqui está sendo maravilhosa. De verdade, assim, fiquei muito empolgada aqui, entusiasmada te ouvindo. Tem muita coisa aí em diálogo com a Sandra, né? Isso que você traz de talvez a arte seja algo de sentir também, né? Sandra fala do sentir com o corpo, do ouvir com o corpo. Acho que tem algo nessa curadoria comunitária que eu já te adianto que você pode se preparar, porque eu gostaria de te ouvir falar um pouco mais, né, de como chega, como fazer uma curadoria comunitária, né? Você trouxe um pouco dessa experiência aqui, mas quais desafios também, né? Como de criar teoria mesmo, né? Para definir esse tipo de curadoria. E também um outro ponto, né, de diálogo do ocupar, né? Você pontuou muito isso, ocupar os lugares, ocupar a rua. A Sandra falando de ocupar o museu, né? E você já fala de ocupar também as ruas, então a gente tem que pensar muito nisso, quais espaços que temos para ocupar, né? Vamos ocupar.
Muito obrigada.